Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, aparece a los apóstoles que estaban pescando y les pregunta si tienen algo. Dijo, no hemos pescado nada. Dice, echen la red a la derecha. Echaron y se llenó de peces. En ese momento Juan se dio cuenta que era el Señor. Lo dijo a Pedro y Pedro se vistió porque no tenía vestido. Y después fueron a la orilla, sacaron los peces y nuestro Señor les había preparado el desayuno. Comieron. Después dice, Simón, ven por aquí. Este es el capítulo 21 de San Juan, versículo 15. El siguiente, 3 veces nuestro Señor pregunta a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos, más que los apóstoles? Sí, Señor, te amo. Y le dice 3 veces, apacienta, pastorea mis corderos. Pero la tercera vez, cuando le preguntó por la tercera vez, lo dice por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Contristado Pedro de que por tercera vez le preguntase si lo amaba, respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. 3 veces dice, corderos, corderos, ovejas. ¿Y por qué 3 veces? Y bien, para reparar las 3 negaciones. ¿Se acuerdan los jueves? De jueves a Viernes Santo, en la noche, 3 veces con juramentos dijo que no conocía a Cristo, ¿no? Entonces aquí repara esto. El Evangelio dice cuando la tercera vez, la segunda vez cantó el gallo, Pedro había negado 3 veces. Y cuando escuchó el gallo cantar la segunda vez, entonces se acordó de lo que Cristo le había dicho. Esta noche, antes que cante el 2 veces, usted me habrá llegado 3 veces. Entonces dice el Evangelio, Pedro salió y lloró amargamente. Este llorar amargamente es, en nuestro lenguaje cristiano, es un acto de contrición perfecta. Un acto de contrición, de arrepentimiento, de haber venido a Dios, con amor, totalmente arrepentido. Y en ese momento Pedro fue perdonado ya. Cuando uno hizo un pecado, ha resbalado, hizo un pecado, y bien si se arrepiente de todo corazón de haber ofendido a Dios, y si tiene el deseo firme de confesarse cuanto antes, ya queda purificado. ¿Por qué? Porque cuando uno ama a Dios de todo corazón, bien tiene un acto de amor, de caridad con Dios. Entonces Pedro sí había sido ya perdonado en ese momento cuando lloró amargamente de haber ofendido al Señor. Eso se llama acto de contrición perfecta. Acto de contrición perfecto. Se arrepiente totalmente. Bien. Ahora nosotros los cristianos tenemos algo más, los católicos, algo más. Nuestro Señor nos da la garantía del perdón con la confesión. El día de la resurrección nuestro Señor dice, aparecen los apóstoles, sopla sobre ellos, dice, reciben el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿sí? A quienes ustedes como sacerdotes míos, embajadores míos, ministros míos, perdonan los pecados, les serán perdonados. Y a quienes tienen, quedan retenidos. Entonces, allí nuestro Señor, que es nuestro Creador, bien nos da la garantía del perdón, haciéndonos oír la voz suya por la boca de su ministro. Cuando el sacerdote dice yo te absuelvo, es Cristo que dice esas palabras. Como cuando toma la hostia, el cáliz, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, es Cristo que pronuncia mediante su sacerdote estas palabras para cambiar el pan, el vino, en su cuerpo, sangre a la divinidad. Entonces, cuando dice yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es Cristo que nos hace oír su voz mediante su ministro. Y tenemos la garantía del perdón. Claro, siempre y cuando que uno tenga arrepentimiento sincero de sus pecados y que ha dicho todos sus pecados sin ocultar ninguno deliberadamente. Si olvidó algo sin quererlo, queda también perdonado. Lo dice en la confesión siguiente. Pero si oculta, ya no hay perdón. Entonces, nuestro Señor es nuestro Creador, sabe cómo estamos hechos, tiene cuenta de nuestra situación humana, es decir, materia y espíritu, cuerpo y alma. Entonces nos comunica la santidad,
nos comunica su Espíritu Santo, nos comunica la santidad, la gracia, mediante cosas sensibles que llamamos los sacramentos. Entonces, Pedro, dijimos, está perdonado. Ok, bien, nuestro Señor va a hacer oír su voz por la tercera vez. Me amas y pastorea, no te reprocho nada. Usted se cayó por flaqueza, por miedo, por debilidad esta noche. Y bien, yo tengo confianza en ti, quedas jefe de mi iglesia. Tiene que pastorear las ovejas y los corderos. Y ahora los santos dicen que estos corderos son los fieles cristianos y las ovejas, y bien, son los sacerdotes y los obispos que Pedro debe pastorear, guiar, corregir, defender. Eso, Pedro es el Papa es Pedro continuado. Es Pedro continuado. Y ahí tenemos algo maravilloso también. Algo maravilloso. En la iglesia hay orden. Entonces nuestro Señor no reprocha a Pedro lo que pasó. Le perdona y lo deja en su misión de jefe de los apóstoles. Si Judas Iscariote, en el momento de darse cuenta el Viernes Santo que Cristo estaba ya entregado a Pilatos, sí, de hecho se arrepintió. Fue a entregar el dinero, diciendo, pequé entregando sangre inocente, pero no tuvo confianza en el perdón del Señor. Y se fue a ahorcarse. ¿Por qué Pedro apenas cayó, se arrepintió, hizo acto de contrición perfecta llorando sus pecados y fue restablecido en su función y quedó apóstol y quedó jefe de los apóstoles? ¿Y por qué Judas no? Y bien, Judas tenía un problema, tenía un defecto dominante. Judas era ladrón. No fue el primer pecado que hizo, hacía muchos pecados antes. Como era el ecónomo de Cristo, las otras mujeres que ayudaban a Cristo en sus necesidades, los apóstoles, él robaba dinero. Y por eso el diablo puso en su corazón de robar, de vender a Cristo por avaricia, por terquedad, ¿no? Entonces cuidado uno puede resbalar una vez en pecado, se levanta, se arrepiente, se confiesa, adelante. Pero cuando uno discute con el pecado, ahí es peligroso. Y la mejor manera de tapar la boca al diablo, de espantar al diablo, es decir no, pero un no categórico desde el inicio. Una serpiente chiquita, uno la aplasta, pero cuando crece 2 metros, es más difícil. Lo mismo la tentación, lo mismo el diablo. Cuando el diablo ve que usted no le hace caso, hace el contrario, por envidia, para que usted no progrese, para que no mejore más y no gana méritos, porque cada vez que hacemos lo bueno frente a Dios ganamos méritos, ¿sí? Y bien, por envidia nos dejará en paz. Pero si ve que queremos un poquito, no queremos mucho, que no nos dejará en paz. Entonces por eso hace falta hacer el contrario de la tentación. Otra cosa, Santo Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, en la parte de discernimiento de los espíritus, dice, cuando una idea viene a la mente, ¿de dónde viene? ¿De mí? ¿De Dios o del diablo? El pecado no puede venir de Dios, ¿sí? Pero el bien puede venir del diablo también, bajo apariencia de bien, para después desviar la gente. Para desviar la gente. Entonces, ¿qué hacer? Bien, es muy sencillo. Cuando uno está tentado, desanimado, triste, no quiere hacer nada, no oír nada de las cosas de Dios, bien, no debes hacer caso a esos pensamientos. El mismo Santo Ignacio dice, el que va de pecado mortal, el diablo lo impulsa a pecar más y más y más y más, para amarrarlo, para hacerlo vicioso, para hacerlo adicto. Pero el que va de bien en mejor, subiendo el camino del Señor, el diablo va a poner obstáculos, escrúpulos, impedimentos, problemas, para que no pase adelante. Porque si mejora, bien va a tener influencia buena sobre los demás y así conquistar terreno sobre el mal, sobre el diablo, para darlo a Cristo. Entonces, cuando uno deja el pecado, cuando se confiesa, comulga, reza, hace bien las cosas, bien el diablo va a atacar para que no progrese, para que no vaya adelante. Entonces va a tener tristeza, escrúpulos. El escrúpulo es considerar pecado lo que no es pecado, ¿sí? Escrúpulo, impedimento, problemas, dificultades, burlas de los demás, para que no pase adelante. No hacer caso. Uno dice, no, punto. Ahora, cuando uno siente
la consolación, la alegría interna, gracias al Señor, aprovecha, adelante. Y cuando no siente nada, está deprimido, entre comillas, está desolado, triste, enojado, sin ganas de decir de nada. Antes, cuando estaba en fervor, podía rezar 3, 4 rosarios, ahora le cuesta rezar un Padre Nuestro. Y cuando pasa por estos momentos, cuidado, no hace caso. Usted no siente nada, no tiene ganas de hacer nada, reza, ¿sí? Hace lo que tiene que hacer. Esto es mucho más provechoso. Si usted reza, hace el contrario de la tentación, ofrece todo a Dios y no se desanima, usted gana mucho más que cuando tenía mucho fervor, mucha alegría interna. Entonces, hacer el contrario de la tentación es muy importante. Y como dije, no discutir con la tentación. Resumen, San Pedro fue restablecido en sus misiones, en su función, porque se arrepintió, ¿sí? Dios no guarda rencor, en Dios no hay rencor. Dios dice en la Biblia, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que 99 justos que no necesitan conversión. Entonces, si uno ha llevado una vida desordenada, de pecado, de problemas, bien se arrepintió, se convirtió, se confesó, bien fue purificado, santificado, perdonado, adelante. Tu pasado, confía en la misericordia de Dios. Cuando Dios dice, te perdono, te perdono. El alma es como una camisa mugrosa, ¿sí? Se lava, se saca, se plancha. ¿Dónde está la mugre? Ya se fue. ¿Cómo queda la camisa? Limpia. Así pasa el alma. El más grande criminal de la tierra se confiesa, se arrepiente o se bautiza, si no está bautizado, queda perdonado. Leí el libro del doctor Nathanson. Nathanson es un doctor norteamericano judío, abortista. Este hombre abortó incluso a su propio hijo, unos 72,000 abortos. Pero cuando hizo puso un aparato sobre el vientre de la mujer, se dio cuenta que el bebé reaccionaba, algo pasaba, paró de abortar. ¿Qué estamos haciendo? Pasó por una crisis muy grande y finalmente lo edificaron los cristianos, católicos, protestantes que rezaban frente a las clínicas de aborto. Se convierte, se arrepiente y se bautiza. Y bien, el bautismo borró todos esos pecados. Una persona de 50, 70, 80 años que se bautiza, bien, por muy criminal que haya sido su vida, bien, todo queda perdonado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo expulsa todo pecado. Ahora, un cristiano que ha pecado, un bautizado, entonces cuando alguien no bautizado se bautiza, todo queda borrado. Si muere ese día, derecho al cielo, sin pasar por purgatorio. Pero cuando un bautizado peca, ¿qué pasa? Mientras peca, se aleja de Dios. Cuando se confiesa, cambia de rumbo, ¿sí? La confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos aleja de Dios. Alumbra nuestra fe, nuestra esperanza y nos da la gracia, la caridad, el Espíritu Santo. Y también activa las virtudes, tendencias del alma, energías positivas, que llamamos virtudes de prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los 7 dones del Espíritu Santo. Y cada vez que uno hace acto bueno de virtud, en estado de gracia, todo eso crece. Y cada vez se confiesa, crece más. Y cada vez que comulga, crece todo más. Por eso, si actuamos cristianamente, no tenemos que tener miedo al diablo. Como San Pedro fue perdonado y restablecido ministro extraordinario del Señor, jefe de los apóstoles, pastor supremo de la iglesia, y bien, nuestro Señor perdona a todo cristiano, incluso a todo bautizado que se bautiza, todos los pecados que hizo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es hacernos santos. Pero no olviden, cuando el diablo ve que uno progresa, pone obstáculos. No hacerle caso, hacer el contrario. ¿No tiene ganas de rezar? Rece. ¿No tiene ganas de perdonar? Perdone. ¿No tiene ganas de misa? Vaya a misa. ¿No tiene ganas de confesarte? Confiésate. ¿No tiene ganas de dar una limosna? Haga la limosna. Haga el contrario de la tentación. Y verás que vas a progresar. Bien, que San Pedro nos ayude y todos los santos del cielo que están en el cielo nos ayuden. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.